Les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a esta su emisora Voz Cuenti Radio, donde estás no es el final. Hoy es lunes 8 de febrero del 2021. Y continuando con nuestra programación habitual, pues tenemos el privilegio de presentar este segmento en Vivencias con propósito. Como siempre lo hemos dicho, este segmento tiene que ver mucho con cada una de las circunstancias en las cuales nosotros entramos cada día, por cualquier razón, por ignorancia, porque realmente eh, sabemos, pero igual entramos allí. O sea, esto ya es por desobediencia, por falta de fe, por falta de creencia realmente. Pero lo bueno de todas estas circunstancias es que van a ser un instrumento para nuestra vida. Nos van a ayudar, nos van a enseñar realmente a poder valorar en lo que nosotros caímos, a la situación en la que entramos hoy y que muy seguramente si somos conscientes y estables no caeremos en ella mañana. Será otro punto para el que nosotros le podamos huir, una circunstancia a la que no vamos a llegar si estamos haciendo las cosas como las tenemos que hacer, correcta o incorrectamente. Vamos a vivirlas, vamos a tener esas vivencias, pero tenemos que estar seguros que nos va a dar esa ayuda, que nos va a dar esa enseñanza, que nos va a sacar de ese hueco, que nos va a sacar de ese camino que realmente nos conduce hasta esto. Pero pues tenemos que tener la madurez suficiente para saber que cuando estamos en una vivencia, esa vivencia tenemos que pensar que tiene un propósito. Y ese propósito es siempre para nuestro bienestar y el bienestar de alguien más. No caemos allí realmente porque ya sabemos que no tenemos que caer. Podemos mostrarle a los demás de no caer allí donde nosotros ya caímos. Aunque vale la pena recalcar que en ocasiones estamos diciendo a las personas, estamos comentando nuestras vivencias, e igual hay personas que dicen, todo es mejor experimentarlo en cabeza propia. Entonces, cuando nos dicen eso realmente, pues ya no tenemos más nada que hacer, no tenemos más nada que decir. Esto realmente sale de donde nosotros tengamos que salir realmente, de donde estamos en ese propósito de vida, pero pues que ese propósito de vida tiene que ver mucho con lo que realmente con lo que realmente estamos haciendo nosotros aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí? ¿Qué es lo que estamos mostrando realmente? ¿Quiénes somos? ¿A quién le estamos mostrando quiénes somos? Eso es lo primordial para nuestras vidas. Mostrarle a las personas que están a nuestro alrededor, mostrarnos primero que todo a nosotros mismos quiénes somos, dónde estamos, por qué estamos y para qué estamos. Cuando tengamos ese principio básico claro, yo creo que ya esa identidad de nosotros va a estar más clara. Y cuando tengamos esa identidad bien definida, yo creo que vamos a poder enfrentarnos a cualquier situación. No vamos a decir que no vamos a tener situaciones críticas en nuestras vidas, que no vamos a entrar a circunstancias. Sí, vamos a estar viviendo en circunstancias, vamos a tener aflicciones. ¿Por qué? Porque realmente la Biblia lo dice. Jesucristo lo dijo. Nosotros tendremos aflicciones, pero Él dice también que no nos preocupemos porque Él ya había vencido esas aflicciones. ¿Y eso qué tiene que decir? ¿Qué quiere decir? Que realmente como Él ya había vivido esas aflicciones y las había vencido, pues podemos, y Él también dice en su palabra que nosotros haríamos cosas mayores que aún de las que Él había hecho. Significa que podríamos vencer esa aflicción e inclusive cosas peores. Pero si nos detenemos un poquito a meditar, ¿cuáles son las cosas peores? Ninguna de las cosas peores que nosotros pensemos que hemos pasado, que vamos a pasar, no es comparado con lo que vivió nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Lo que Él vivió realmente fue humillación, lo que Él vivió fue engaño, Él vivió realmente, no vamos a decir pobreza, porque realmente como hijo del Padre nunca vivió en pobreza. Lo mismo debemos decir nosotros, nunca vivimos en pobreza. La pobreza la arrancamos, la arrastramos nosotros mismos, la llevamos nosotros mismos. Porque cuando empezamos a hablar de pobreza, cuando empezamos a decir yo no tengo, cuando empezamos a decir yo no puedo, cuando empezamos a decir yo no creo, esa es la verdadera pobreza que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque el Padre realmente es el dueño de todo, es el del oro y la plata. Él es el dueño de esto, de lo terrenal realmente, y es dueño de nuestras vidas también. Si es dueño de lo terrenal y decimos nosotros que somos sus herederos, que somos sus hijos, que somos coherederos con Jesucristo, entonces, ¿qué nos preocupa?
Tenemos todo realmente. Lo único es que tenemos que confesar que lo tenemos todo. Tenemos que creer que lo tenemos todo. Tenemos que pensar realmente que lo que el Padre hace siempre es en beneficio de nosotros. Él no hace nada para perjudicarnos. Él no va a hacer nada realmente para que nosotros vivamos situaciones críticas. Él no lo va a hacer. Lo que pasa es que tenemos que creer realmente nosotros quiénes somos. Saber si creemos o no creemos en nosotros mismos. Porque sabemos que el Padre cree en nosotros. Pero si tú no crees en ti mismo realmente, no va a haber ninguna situación favorable. Y cuando estás allí en ese proceso, entonces te va a quedar muy difícil crear, te va a quedar muy difícil crear para ti esa unidad y esa armonía alrededor tuyo. Y cuando digo alrededor tuyo, tienes que pensar en tu misma armonía y en tu misma unidad. Tú tienes que estar unido contigo mismo. Tienes que saber que lo que tú crees es la realidad, es lo que tú crees, lo que se te ha mostrado. Pero no podemos decir que tú crees una cosa, pero que si vienen y te explican otra, la vas a cambiar. Tienes que ser unánime. Tienes que estar siempre con esa unidad contigo mismo. Y esa unidad contigo mismo tiene que ver mucho con esa unidad vertical, o sea, esa unidad con el Padre. La unidad que yo tengo que tener primero tiene que ser con el Padre y después conmigo mismo. Cuando yo haya conseguido esas dos unidades, puedo ir a la unidad que está con las personas que están a mi alrededor. Puedo tener esa unidad con mi pareja, con mis padres, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con las personas que me rodean. Pero tenemos que tener muy claro cuál es la unidad que existe. Y cuando tenemos esa unidad, podemos llevar esa armonía. ¿Por qué? Porque la unidad es aprender a entender quién es cada persona, quién es el hombre, quién es la mujer. Tener esa unidad y pensar que todos fuimos creados a su imagen y semejanza, pero con diferentes rasgos, diferentes dones, diferentes talentos. Y vale también la pena pensar que a medida de que nosotros vamos avanzando en nuestra vida, pues vamos creando nuestros propios resabios, llamémoslo así. Y esos resabios realmente son los que nos van alejando de esa unidad, son los que nos van aislando. No es que la gente nos aísle, es que nosotros nos aislamos con lo que realmente nosotros somos, con lo que nosotros creemos y sobre todo de la forma como actuamos. Porque yo creo que en ocasiones cometemos el error, estamos hablando de algo, estamos hablando de la Biblia, de la palabra, pero estamos mostrando algo muy diferente a lo que realmente estamos hablando. Y nosotros tenemos que ser consecuentes. Debe haber una relación entre lo que tú hablas, lo que tú muestras, en lo que tú estás diciendo y lo que tú eres. Cuando tú veas esa coherencia, realmente ten presente que muchas de las personas que están a tu lado van a empezar a creerte lo que estás diciendo y lo que estás haciendo. Entonces, esa coherencia que nos lleva a la unidad, nos lleva a la armonía. Y armonía es poder disfrutar lo que nosotros tenemos, ese tiempo de descanso, ese tiempo de trabajo, ese tiempo de ocio, pero poderlos disfrutar con la persona que tú quieres, con la persona que está a tu lado. ¿Por qué? Porque somos hermanos, todos somos hermanos, tenemos esa realidad y tenemos que vivir esa realidad de que podemos descansar solamente respaldándonos cada uno. Allí es donde está esa unidad, que realmente lo que yo tengo realmente lo tengo porque el Padre me lo dio como don y como talento y que tengo que multiplicarlo. Cuando yo lo multiplique realmente, entonces eso me va a dar la capacidad suficiente, me va a dar la capacidad suficiente para que yo lo pueda dar a conocer. Y estamos hablando de esos dones espirituales, de esos dones físicos también. Cuando tú te sientes que has sido bendecido grandemente, tú vas a bendecir grandemente. Allí es donde vamos creando esa unidad y esa armonía. Allí es donde empezamos a vivir realmente lo que tenemos que vivir. Allí es donde empezamos a dar lo que tenemos que dar. Y eso tiene que ver mucho con lo que el Padre nos muestra. Y cuando estamos hablando de esa unidad y de esa armonía, eso está muy relacionado con este núcleo familiar, ese núcleo familiar en el que vivimos, porque allí es donde aprendemos esa unidad familiar y es donde aprendemos esa armonía. Donde estamos viviendo nosotros tiene que ver mucho con esa realidad que se nos muestra, esa realidad que el Padre nos está dando y que tenemos que convertirlo de esa realidad a una verdad, tenemos que convertirlo en una verdad evidente
saber realmente quiénes somos. Todos los seres humanos, tenemos que tener muy claro que todos los seres humanos desean vivir en armonía con el medio ambiente que los rodea. Eso lo tenemos claro. Lo tenemos claro. Lo que pasa es que hay cositas que nos saca de esa armonía, nos saca de ese medio ambiente. Ahora, si nos vamos un poquitico más a lo que son estadísticas, pues nos muestran que solo un porcentaje muy pequeño es el que logra ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Unidad y armonía. Los que han entendido esta verdad y logrado el objetivo es porque reconocieron que solamente en el seno de una familia funcional hayan la armonía y la satisfacción y los logros que desean en todos los campos de sus vidas. Pero para eso tenemos que tener una conciencia muy clara. Para eso tenemos que tener una identidad muy definida. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar en ese núcleo familiar y ese núcleo familiar realmente siempre nos va a llevar por situaciones que podríamos decir un poco críticas. Y críticas digo, no porque sean críticas, sino porque nosotros la convertimos en crítica. O sea, por cualquier cosa pequeña nosotros la aumentamos. Allí es donde empieza a distorsionarse esa unidad y esa armonía. Tenemos que entender que en el núcleo familiar realmente es donde se forma ese carácter, donde se forja el futuro, donde se forja ese futuro, tanto de los padres como de los hijos. Porque allí realmente nosotros a veces como padres nos sentimos los más grandes, porque tenemos hijos, los estamos educando y les decimos qué es lo que tenemos que hacer. Pero en ocasiones, y yo diría que en muchas ocasiones, nosotros aprendemos de nuestros hijos, de las cosas que ellos hacen, de las cosas que ellos dejan de decir solamente por respeto para con los padres. Ellos quieren decir muchas cosas que realmente ven que es incorrecto, pero por el respeto ellos se callan. Y nosotros deberíamos aprender a callar. Deberíamos aprender realmente a, como se dice vulgarmente, a tragar esas palabras que nosotros queremos soltar. Y cuando realmente nosotros estamos en ese punto de ese respeto para con los hijos y para con los padres, eso nos trae como consecuencia, digamos, de todo lo que viene en esa descendencia. Si hemos aprendido a respetar a nuestros hijos, los hijos han aprendido a respetar a sus padres, eso se va a reflejar en lo que es la descendencia. No es en la escuela, no es en la universidad y no es en la sociedad, ni con amigos, sino con el núcleo familiar donde recibimos y aprendemos. En ocasiones aprendemos cosas de los amigos, pero esas cosas realmente no están encaminadas, no están yendo por ese camino que tienen que ir. Nos apartamos de allí, nos salimos de allí. Y cuando nos salimos de allí, automáticamente estamos arrastrando toda lo que es mi descendencia, la estoy arrastrando conmigo. ¿Por qué? Porque me salí de donde tenía que estar. Me salí de ese lecho, me salí de ese círculo que se está creando, ese núcleo familiar donde existe el respeto, donde existe la unidad, donde existe la armonía. Entonces, como decíamos anteriormente, en la familia es donde aprendemos todo esto. Y tenemos que tener muy claro que allí en la familia realmente es donde aprendemos a formar la conducta humana. Aprendemos a llevar ese tipo de relaciones que deben existir. Y ese tipo de relaciones tiene que ver mucho con esa paz, con esa humildad, con esa paciencia que debemos tener. ¿Por qué? Porque como seres humanos, como decía anteriormente, fuimos creados diferentes, tenemos rasgos diferentes, tenemos dones y talentos diferentes y reaccionamos diferente ante las circunstancias. Entonces, lo más importante acá, yo creo que tiene que ver es no dejarnos llevar por lo que realmente se está mostrando. Es mantener ese núcleo familiar, es amar ese núcleo familiar, porque tenemos que tener muy claro que ese núcleo familiar es el que siempre te va a apoyar, es el que siempre te va a recibir, es el que siempre te va a amar sin importar lo que tú hayas hecho. Así es que tratemos de mantener esa unidad, tratemos de vivir en armonía y no tanto para satisfacer a los demás. Hagámoslo porque yo me quiero satisfacer a mí mismo. Yo quiero llenarme a mí mismo. Yo quiero estar contento conmigo mismo. Si yo estoy contento conmigo mismo, no me va a preocupar lo que esté pasando a mi alrededor. Porque con esa paz y con esa armonía que yo tengo, puedo irradiar, puedo mostrar esa misma paz, esa misma armonía, esa unidad, la puedo mostrar ante los demás. Y más si estamos hablando de ese núcleo familiar. Ese núcleo familiar se creó con un propósito determinado.
Y ese propósito determinado es que todos formemos un círculo y que todo ese círculo sea una muralla, donde esa muralla no entre nada, no entre nada que nos afecte, sino que entre solamente lo que nos da felicidad, lo que nos da amor. Ese núcleo familiar es el soporte emocional. Y yo creo que en ocasiones siempre decimos, o se ha escuchado decir, yo no recibo mucho soporte emocional de mi familia. Yo no recibo realmente ese soporte que ellos deberían darme. Pero en ocasiones tenemos que decir, ¿tú das ese soporte emocional para ellos? ¿O tú solamente estás esperando que ellos te den para poder decir, yo ya lo recibí y tengo que darlo? Siempre nos dice, la palabra nos dice que es mejor dar que recibir. ¿Por qué no empezar a dar ese soporte emocional? ¿Por qué no empezar a mostrar lo que realmente tenemos que mostrar? Para no tener que decir que yo nunca lo recibí. Porque cuando tú das, tú vas a recibir. Y eso lo haces indirectamente. A medida que tú vas dando, tú vas recibiendo el doble. Y ni siquiera te das cuenta. Lo vamos viendo de esa forma. Pero llegamos a un punto de insensatez donde realmente cada uno queremos dar, pero que no se vea lo que estamos dando. Y que se hable, que se diga qué es lo que estamos dando. Pero ese no es el punto. No estamos para dar y para ser alabados y ensalzados y glorificados, porque no somos quienes para ser glorificados. Nosotros damos porque a nosotros nos dieron para dar. Y cuando realmente a ti te dieron para dar y tú multiplicas, eso te va a dar a ti el doble de lo que tú estás dando. Y vas a ver esos resultados. Los vas a ver realmente, de una forma o de otra, pero los vas a ver. El sano crecimiento con valores y principios. Yo creo que esto es lo más importante de esa familia, de ese núcleo familiar que tiene unidad y armonía. Tú vas a empezar a creer realmente con principios, con valores. Y esos valores tienen que ver mucho con lo que el Padre ha puesto en los que te están guiando y lo que el Padre ha puesto en ti. En ocasiones, pues realmente nosotros cuando nacemos no sabemos qué valores y principios tenemos, pero esas personas que nos están criando son los que nos están dando esos valores y esos principios. Nos están diciendo a qué atenernos, qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. En ese núcleo familiar también se ve la responsabilidad de proveer el alimento necesario. Y cuando estamos hablando de ese alimento necesario, no estamos hablando de ese alimento físico, aunque cuenta. Pero aquí lo más importante es ese alimento espiritual que tú tienes que dar como miembro de ese núcleo familiar, como miembro de esa familia espiritual, como miembro de esa familia divina. Y en esa familia divina es donde aprendemos nosotros, aprendemos el trato de esa unidad y de esa armonía. Aprendemos a compartir, aprendemos a entender que somos proveedores. Y cuando estoy diciendo proveedores es como decir evangelizadores. Nosotros evangelizamos. Y para evangelizar, como siempre lo he dicho y lo he repetido, no necesitamos conocernos la Biblia de Génesis, Apocalipsis. No necesitamos decir esto está en el capítulo, en el versículo tal. Pero bueno, no te estoy diciendo que no leamos la Biblia, no te estoy diciendo eso. Lo que pasa es que siempre nos hemos como achantado un poco, porque vamos a decir, yo voy a hablarle a esta persona de la palabra, pero cuando decimos, estamos hablando de la palabra, yo tengo que recitar los versículos. Y esto no es así realmente. Cuando ustedes escuchan las enseñanzas de Jesucristo, Él nunca estaba diciendo, esto dice en Pablo, en Mateo, en lo que sea, Él nunca decía. Él estaba mostrando esas parábolas, estaba mostrando lo que es la verdad, esa verdad evidente que Él tiene en cada uno de nosotros. Ahora, esa estabilidad, la capacidad de proveer ese alimento espiritual ya la tenemos nosotros. No tenemos que trabajar por ella, ya la tenemos en nosotros. Lo único que tenemos que es activar esa unción de poder saber y poder dejarle saber a los demás que realmente hay tanto alimento que realmente está dispersado por todo el mundo y que todo el mundo tiene derecho a ese alimento. Si es que empodérate de ese alimento tuyo, empodérate de esa provisión que el Padre te dio. Y más que esa provisión física, estamos hablando de esa provisión espiritual. Cuando tú tienes esa provisión espiritual, todo lo demás te llega por añadidura. Todo lo demás lo puedes conseguir de una forma fácil. Todo lo demás llegará a ti sin ni siquiera tú estarlo buscando. ¿Por qué? Porque el Padre sabe qué es lo que tú necesitas, cuándo lo necesitas,
cómo lo necesitas y dónde lo necesitas. Así es que cuando dejemos de preocuparnos por ese alimento físico y nos dediquemos más a ese alimento espiritual, es donde nos vamos a dar cuenta realmente que eso ya estaba aquí, que ya lo tenemos. Y nos han enseñado erróneamente a que nosotros las riquezas tendríamos que buscarlas en el cielo. Y nos enseñaron realmente que nosotros oramos y tenemos que pedir mirando hacia el cielo. Pero el Padre nos dice que todas las riquezas están aquí, que esas riquezas materiales, las que nosotros buscamos tanto, ya están aquí, que nos preocupemos más por buscar lo que es esa riqueza espiritual, llenarnos a nosotros, llenarnos a nosotros primero, para poder después darle a los demás, llenarnos a los demás, porque tú no puedes dar lo que tú no tienes, tú das lo que tú tienes, tú das de lo que te está sobrando, por lo general es así. Damos lo que nos está sobrando y eso es muy típico cuando alguien viene a pedir una ayuda. Realmente la mayoría de las personas dan lo que le están sobrando porque se sienten realmente que no lo necesitan. Qué bueno aplicar esto a nuestra vida. Saber que lo que yo necesito, lo que el Padre me está dando, que eso que es lo que tengo que tener de sobra. Y cuando yo digo de sobra, estamos hablando de un sentido figurado, porque todo lo que el Padre me dé, que sea espiritualmente, nada va a ser de sobra. Todo va a llenar un espacio, todo va a cumplir una función, todo le va a servir a alguien. En ese momento determinado, cuando esa persona te busque, tú vas a tener la respuesta correcta, la respuesta acertada. Y no estoy hablando de la respuesta que tú le quieras dar, estoy hablando de la respuesta que el Padre quiere que tú le des a esa persona que te está buscando, a esa persona que está en necesidad, a esa persona realmente que llegó a ti porque Él la envió. Y te la envió porque sabes que tú ya tienes conocimiento, sabes que tú ya tienes ese alimento espiritual para esa persona. Podemos también como núcleo dar esa estabilidad financiera. Podemos mostrar la armonía con el medio ambiente social que nos rodea. Qué bueno es estar en armonía, vivir con lo que yo tengo a mi alrededor sin estar mirando ni arriba ni abajo. ¿Por qué? Porque si yo siempre miro hacia arriba, voy a sentir que yo soy menos que alguien más. Si yo estoy mirando hacia abajo, voy a sentirme que yo soy más que alguien. Y no estamos en ese punto. Todos estamos en el mismo nivel. Todos tenemos los mismos dones, los mismos talentos. Todos tenemos dones y talentos para multiplicar. Todos tenemos muchas cosas para recibir y todos tenemos demasiadas cosas que tenemos que dar en estos momentos. La orientación y la educación según nuestro propósito de vida. Ahora, nosotros podemos decir que no es fácil enseñarle a alguien el propósito de vida. Ese propósito de vida lo está revelando el Padre. Pero sí tenemos la capacidad de ser guías, de ilustrar a las personas cuál es el camino correcto. ¿Cómo vamos a ilustrar a una persona en el camino correcto? Porque tú ya conoces ese camino. Tú ya empezaste por ese camino. Y no, aunque nos queda mucho por descubrir en ese camino, pero debemos entender que ese camino es largo, que a medida que nosotros vamos avanzando, vamos a encontrar cosas que nos van a maravillar más. Vamos a encontrar cosas que nos van a hacer ver la vida diferente, que vamos a empezar a ver esa armonía, esa unidad, que vamos a empezar a romper todas esas paredes, esas murallas que existen o que yo tengo con otra familia o con otra persona. Esas murallas las tengo que derribar, porque realmente si no, no estaremos en la misma situación, no estaremos hablando de esa unidad y de esa armonía que es la que yo necesito mostrar. Cuando Jesucristo nos estaba predicando, Él mostraba siempre su unidad con el Padre. Él mostraba siempre esa armonía que tenía con Él. Lo que Él hablaba con esa armonía, con esa unidad, amaba con unidad, la expresaba con armonía. Eso es lo que nosotros tenemos que mostrar a los demás. La unidad en armonía que existe en mí, que existe en mi casa. Yo no puedo convencer a alguien de unidad y armonía cuando esa unidad y armonía no existe dentro de mí. No puedo hablarle a alguien de esa unidad y esa armonía cuando no existe en mi casa, no existe en mi alrededor, no existe con las personas más cercanas a mí. Si no existe esa unidad, ¿qué es lo que yo voy a hablar? ¿Qué es lo que yo voy a mostrar? Si es que solamente lo que tenemos que hacer es cambiar nuestros corazones, disponerlos. ¿Disponerlos para qué? Para que el Padre entre, haga su función, haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que ayudar. Y un ejemplo muy claro es para tú sembrar una mata o un árbol, ¿tú qué haces? Tú tienes que abrir el hueco primero.
y después de que tú abres el hueco, va a entrar el árbol, va a entrar la semilla allí. Eso es lo que tenemos que hacer con el Padre. Abramos nuestro corazón, dejémoslo libre, libre de ansiedad, libre de todo realmente lo que nos molesta, para que Él pueda entrar, para que Él pueda sembrar en nosotros lo que nosotros queremos mostrar, para que Él pueda sembrar los frutos que Él quiere que nosotros mostremos. Si estamos dispuestos a vivir con esa unidad y con esa armonía, hagámoslo, empecémoslo desde ya. Lo que tú tengas realmente con una persona, un amigo, un familiar, si tú no te hablas con esa persona, muéstrale realmente cuál es la unidad, cuál es la armonía de la que estamos hablando. Muéstrale cuál es la unidad y cuál es la armonía que nosotros queremos mostrar. Si nosotros no queremos mostrar esa armonía y esa unidad, no hablemos de unidad y armonía, aunque estamos siendo egoístas. ¿Por qué? Porque eso ya lo tenemos en nosotros. Mostrémosle a los demás lo que nosotros queremos tener. Démosle a los demás lo que nosotros queremos. Hagámosle sentir a esas personas que este mundo está lleno de unidad y de armonía. Bueno, estimados oyentes, muchas gracias. Hasta acá pues, se ha acabado nuestro tiempo. Continuaremos con nuestro tema de unidad y armonía en nuestro siguiente segmento, así que los invito que no se pierdan Vivencias con Propósito. Al que realmente quiere ver este programa nuevamente puede verlo en nuestros canales de YouTube, en nuestro Facebook. Si tiene alguna pregunta, si quiere que tratemos un tema en especial, si quiere participar de este programa, solamente comunícate con nosotros. El número de teléfono es 310-606-2094. Mándanos tus preguntas a los WhatsApp 310-606-2094 y con gusto trataremos de responder lo que el Padre nos muestre para ti. Así es que te deseamos un feliz resto de día y a vivir en unidad y en armonía.